quitar un poco de su tiempo para colaborar con nosotros. Así que le doy paso a él. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, felicitar a las Madres Agustinas y a la Hermandad del Nazareno por posibilitar un programa formativo, una conferencia, una charla mensual a la gente, a los cristianos de nuestras parroquias. Es algo que es bueno, interesante y necesario. En segundo lugar, pues también agradecer vuestra presencia en una tarde que no invita a salir de casa, pero reunirnos y estar juntos y reflexionar sobre la palabra de Dios siempre es una actividad gratificante. Lo dice el Salmo 1, ¿recordáis? El Salmo número 1. Dichoso el hombre, la mujer, que medita la palabra de Dios día y noche. Será como un árbol frondoso junto al lado del camino. Luego, la misma Biblia nos dice en el Salmo 1 que estas actividades en torno a la palabra de Dios producen alegría, producen satisfacción. Es bueno para nosotros. Dichoso el hombre y la mujer que se familiariza con la palabra de Dios. Así que este es el tono vital que tenemos esta tarde aquí, este pequeño grupo. Un rato agradable, un rato bueno en torno a la palabra de Dios. No olvidemos el Salmo 1, dichoso, feliz, una bienaventuranza del Antiguo Testamento. Bienaventurado, feliz el hombre y la mujer que medita la palabra de Dios. Meditar es una actividad que lleva consigo la lectura, la escucha, la reflexión, el estudio, también la comunicación de la palabra. Así que las actividades bíblicas son actividades que nos dan alegría y nos dan dicha y felicidad. El tema de esta tarde es la palabra de Dios, la vida del cristiano. Un planteamiento, un tema que es muy evidente, ¿no? Un cristiano se construye con la palabra de Dios, ¿no? Un cristiano va formando su mentalidad, su escala de valores, sus actitudes, sus criterios, con lo que le va indicando la palabra de Dios. Cuando utilizamos el término palabra de Dios, fundamentalmente, ¿verdad?, nosotros nos referimos a los evangelios, que contienen la palabra de Jesús, la palabra última, la palabra plena, la palabra definitiva. Luego nos construimos con el evangelio, nos formamos con el evangelio. El evangelio es el referente, el punto que miramos, ¿no? Es el camino, es la hoja de ruta. Así que es sencillo, ¿no? El cristiano vive, ante todo, de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, pues, se contiene en las Escrituras, en la Biblia, este conjunto de libros, de 73 libros, ¿verdad?, que forman lo que nosotros llamamos la Biblia. Dentro está la palabra de Dios. La palabra Biblia puede ser entendida en singular, y entonces se habla de un libro, el que tengo en la mano, ¿verdad? Un libro. O bien podemos entenderla mejor en la lengua griega, y entonces significa un plural, los libros. Así que es mejor entender la Biblia como un conjunto de libros, como una biblioteca de 73 libros con autores diversos, estilos literarios diferentes, contenidos también distintos. Es decir, que aquí lo que yo tengo es una biblioteca de 73 libros. Pues bien, dentro de esta biblioteca está
la palabra de Dios. Para tener una visión de la Biblia de conjunto, ¿verdad? Una visión sencilla que nos permita tener una visión completa de lo que es la Biblia, podemos partir de una imagen que es la ciudad Biblia, comprender la Biblia como si fuera una ciudad, ¿no? Imaginar una ciudad grande a la que vamos a visitar, ¿no? Para visitar una ciudad grande siempre se necesita un guía, ¿no? Que te acompañe, que te lleve a los sitios importantes y que te oriente para no perdernos y para no desorientarnos. Imaginamos entonces que los que estamos aquí esta tarde vamos a visitar la ciudad de la Biblia. Y yo haría de guía, ¿verdad? Esta tarde haría de guía. Y nos ponemos en camino y visitamos la ciudad de la Biblia. ¿A dónde nos llevaría, en primer lugar, el guía para ver la ciudad de la Biblia? Pues bajamos del autobús y nos vamos todos juntos con el guía a lo que llamamos la plaza de la Gran Sinagoga. La palabra sinagoga significa un edificio donde los creyentes de Israel, los judíos, se reúnen todos los sábados para escuchar las lecturas bíblicas, ¿no? Especialmente los primeros 5 libros de la Biblia que ellos llaman la ley de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese conjunto de los 5 primeros libros era conocido en tiempo de Jesús hasta el día de hoy como la ley de Moisés. Y esta ley de Moisés, el Pentateuco, se lee, se explica, se interpreta, se actualiza todos los sábados en la sinagoga de Israel. Así que el guía nos llevaría, en primer lugar, en la ciudad a ver la plaza donde está la gran sinagoga y entrábamos en la sinagoga y veíamos a los judíos reunidos los sábados leyendo los 5 libros de Moisés. Para ello, estos 5 libros son los más importantes del Antiguo Testamento. Una vez que hemos visto la gran sinagoga y hemos escuchado la lectura de estos 5 libros, el guía posiblemente nos llevaría a una plaza llamada de la memoria histórica, porque ahí en esa plaza se cuenta la historia de Israel. Y ahí tenemos los famosos libros que narran la historia del antiguo Israel. El libro de Josué, el libro de los jueces, los libros de Samuel, los libros de los reyes, los libros llamados Crónica, los Macabeos, que estamos escuchando estos días en la celebración de la Eucaristía. ¿Qué nos proponen estos libros? Pues simplemente narrar, contar la historia del pueblo de Israel, sus orígenes, sus tradiciones, sus instituciones importantes, sus éxitos y sus fracasos, la guerra, los exilios, los momentos violentos que ha vivido el pueblo. Es la historia de un pueblo. Todos los pueblos tienen su historia. La Biblia cuenta la historia del pueblo de Israel. Pues bien, visitamos esa plaza llamada de la memoria porque se recuerda los acontecimientos importantes que vivió el pueblo de Israel a lo largo de su travesía por la historia y dejamos la plaza de la memoria histórica y visitamos el barrio de los profetas. El barrio de los profetas, siempre los profetas han sido unos hombres muy preocupados por la renovación del pueblo, la conversión del pueblo, una preocupación social muy elevada, una invitación a la justicia, a la defensa de la dignidad de las personas, a la protección de los débiles, de los pobres. Los profetas siempre han querido como adecuar, fijaros bien, adecuar la vida a lo que Dios quiere y desea para su pueblo. Luego los profetas son correctores, ¿verdad? El pueblo se desvía, el profeta les anuncia el camino de Dios,
el pueblo se despista y el profeta les recuerda los planes de Dios. Los profetas nos van corrigiendo, los profetas nos van anunciando el mensaje que Dios quiere, el profeta va denunciando pues todas aquellas realidades negativas que vive el pueblo. El barrio de los profetas, ahí tenemos los grandes profetas. Ahora que ya viene el tiempo de Adviento, pues leeremos en la iglesia al gran profeta Isaías, ¿no? Y tenemos otros profetas como Jeremías, Ezequiel, luego otros profetas llamados menores, ¿no? El libro de Osea, el libro de Amós, el libro de Jonás, una serie de libros preciosos que tratan de promover una renovación intensa en el pueblo. Los profetas son predicadores, comunicadores de la palabra de Dios en vista a la conversión, a la renovación del pueblo de Israel. Terminado el paseo por el barrio de los profetas, el guía nos lleva al campo universitario, donde están los maestros, donde están las escuelas, donde están los sabios. Y es el conjunto de libros del Antiguo Testamento llamado literatura sapiencial, es decir, literatura para la enseñanza. Son 5 libros extraordinarios, preciosos: el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico, el libro de Job y el libro de la Sabiduría. Son libros compuestos por los maestros, por los sabios, ¿no? La finalidad es la enseñanza, la finalidad es educar en la sensatez al pueblo de Dios. La finalidad también es enseñar la Sagrada Escritura como la sabiduría para el pueblo de Israel. Y ahí están las escuelas de los maestros, las escuelas de estos sabios. Y finalmente, el guía, una vez que hemos visto la zona universitaria, el guía nos llevaría al jardín de los poetas, porque también la ciudad de la Biblia tiene un jardín con su poeta, ¿no? Y en la literatura poética que contiene el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos poesía de amor, el Cantar de los Cantares, una belleza tremenda, ¿verdad? Poesía para la época de las lamentaciones, para la época del sufrimiento. Tenemos la poesía para una época de tristeza, como es el libro de las lamentaciones. Y finalmente tenemos la poesía religiosa, ¿no? El libro de los Salmos, ¿no? Que lo conocemos todo porque los tenemos muy presentes en la vida de la Iglesia. Así que tenemos poesía de amor, poesía para un tiempo de lamentación, el libro de las lamentaciones, poesía religiosa, el libro de los Salmos. Este es el Antiguo Testamento. Fijaros qué bonito, ¿eh? Si pudiéramos hacer un recorrido por la ciudad de la Biblia, visitar la plaza de la gran sinagoga en torno a los 5 libros de Moisés, visitar la plaza de la memoria histórica, visitar el barrio de los profetas y finalmente visitar el campus universitario donde están los maestros, las escuelas y finalmente el jardín de los poetas. Bueno, pues eso es el Antiguo Testamento. Una biblioteca de 46 libros. Pero como hablamos de la Biblia, que la compartimos judíos y cristianos, nosotros le hemos puesto 2 espacios añadidos, ¿verdad? ¿Y qué hemos puesto? Pues hemos puesto lo mejor. En una ciudad que es lo mejor, la Plaza Mayor, ¿verdad? Nosotros vamos a Madrid, la Plaza Mayor en el centro. Vamos a Salamanca, la Plaza Mayor en el centro. Todos los pueblos tienen su Plaza Mayor. Pues bien, la Biblia tiene su Plaza Mayor como el lugar preferente, como el espacio más interesante, como el lugar que no nos podemos perder, sino que hay que visitar y pasear y disfrutar con él. Y esa Plaza Mayor de la Biblia no es otra que la Plaza de Jesús, que encontramos en ella los 4 evangelios. Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Es lo fundamental, lo más importante, el centro de la Biblia. Es por excelencia el lugar más valioso de toda la Biblia. Luego, la Biblia para nosotros no es plana, ¿no? Vale tanto el libro del Éxodo como
el libro del profeta Isaías o el Evangelio de Marcos. No. Para nosotros aquí hay 4 libros que sobresalen y que se convierten en los esenciales, los fundamentales, aquello que nos ponemos de pie en la liturgia para escucharlo. Son los 4 evangelios. Esa es, por excelencia, la palabra de Dios. Y finalmente, una vez que hemos visitado la Plaza Mayor con los 4 evangelios, pues salimos de la ciudad, pero visitamos, fijaros qué cosa más bonita, visitamos el puerto. Ahí están los barcos y ahí están las cartas de Pablo que se escribían y que se llevaban de una ciudad a otra en barco, y tenemos las cartas que leemos en la Iglesia, las cartas de San Pablo. Es decir, que una visita a la ciudad bíblica lleva consigo 5 visitas para el Antiguo Testamento: la gran sinagoga, la plaza de la memoria histórica, el barrio de los profetas, la zona académica universitaria y el jardín de los poetas. Es el Antiguo Testamento, 43 libros. Y después incorporamos los nuestros, los cristianos, en el centro de la ciudad, la Plaza Mayor, los 4 evangelios, y en el puerto, con las naves, con los barcos, las cartas de Pablo. Ese es, diríamos, de manera didáctica, ¿no? De manera sencilla, tener una visión completa de los libros que forman la Sagrada Escritura, la Biblia. Hay que decir que nosotros, por historia, no estamos muy familiarizados con la Sagrada Escritura, con la Biblia, ¿no? No ha formado parte de nuestra educación desde pequeño y padecemos una cierta frialdad con respecto a la Biblia. Antes de 1962, cuando empezó el Concilio Vaticano II, la Biblia estaba ausente de la vida de la mayoría, ¿no? De tal manera que es después del concilio, por el año 1965, pues cuando la Biblia entró en vuestras casas, por primera vez la Biblia llegó a vuestra vivienda, a vuestra casa. Desde entonces la tenéis en casa. Yo muchas veces digo para mis adentro, ¿verdad?, ¿cuánto hubiera dado Jesús por tener una Biblia en su casa de Nazaret? ¿Cuánto hubiera dado María? Primero por saber leer y en segundo por tener un librito como este y tener la palabra de Dios a su alcance. Pues bien, nosotros la tenemos a nuestro alcance desde 1965. Termina el concilio y el concilio se propone que la palabra de Dios penetre en la vida de la Iglesia. Primero en las familias, en las casas, penetre en los seminarios, en los centros de teología, penetre en la predicación, en la catequesis, en la docencia. Desde entonces, ¿verdad?, la Biblia va entrando cada vez más en la vida del pueblo de Dios. No sin dificultades, ¿verdad?, porque nos damos cuenta de que la Biblia, por su alejamiento a la cultura contemporánea, pues no conectamos fácilmente con unos libros escritos con una mentalidad, son escritos del Oriente, escritos con un lenguaje con el cual no conectamos. Es decir, que se va creando una distancia grande entre nosotros y la Biblia. No obstante, hay que hacer un esfuerzo por descubrir la riqueza, el tesoro que contiene la Biblia. Hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo. Yo creo, desde mi punto de vista, que los cristianos tenemos las lecturas de los domingos, sobre todo la primera lectura y el Salmo, que siempre es del Antiguo Testamento, ¿no? Si la leyéramos en casa, hoy los libritos del Evangelio del día, que todo el mundo tiene en casa, el librito del Evangelio del día, para el domingo tenemos la lectura del Antiguo Testamento, siempre cortita, seleccionada y debajo del Salmo, ¿no? Al menos que leamos la lectura del Antiguo Testamento del domingo, ya que la tenemos en casa en el librito del Evangelio del día, y descubramos que también nos aportan, que también nos ofrecen luz, que también contienen sabiduría de Dios para nuestras vidas, ¿no?
Sería interesante. Y en el Nuevo Testamento no tenemos problema, porque todos los días la mayoría de los creyentes, de los bautizados, leemos el Evangelio del día, que hemos de divulgar en nuestras hermandades, en nuestra familia, entre los vecinos, los amigos, las parroquias. Hemos de ir sembrando el Evangelio de Jesús. Es lo mejor que tenemos en la Iglesia, el Evangelio de Jesús. Y hay que mostrarlo, enseñarlo, difundirlo, acercárselo a la gente. Bien, pues damos el segundo paso en esta reflexión. ¿Qué valores contiene la Biblia? Yo creo que hay 3 razones por las que podemos venir a la Biblia para leerla. 3 razones. La primera, que no creo que sea la razón nuestra, de los que estamos aquí, es los que consideran que la Biblia es un libro, una obra literaria antigua, pero de mucha categoría, ¿no? Es decir, esto no es una pintura, esto no es una escultura, no es una partitura musical, no es una vidriera, esto es un conjunto de libros, es una biblioteca, esto es literatura. Hay personas que les gusta mucho la literatura antigua y disfrutan con las escrituras, con la Biblia, ¿no? Porque aquí tenemos libros extraordinarios. Os decía, el Cantar de los Cantares es una obra de arte. El libro de Ruth está considerado también como una narrativa extraordinaria. El libro de Job. Bueno, pues la Biblia tiene un valor literario. Los que les gustan la literatura, las personas que les gustan leer la literatura antigua, pues acuden a la Biblia, leen, disfrutan, aprenden, ¿no? El valor literario. No creo que ese sea el valor de los que estamos aquí. Nos gusta leer cosas buenas, ¿no? Nos gusta aprender, ¿no? Muy bien. Luego la Biblia tiene un valor literario, puesto que es literatura, hay gente que se acerca a ella buscando y disfrutando con la literatura. Quizá no sean religiosos, quizá no sean creyentes porque no buscan la fe, sino simplemente buscan disfrutar, conocer la literatura antigua. Pero podemos encontrarnos también otra actitud, que es la actitud del historiador. Lo mismo que hay historiadores que se interesan por la cultura, la civilización egipcia, por la civilización de Mesopotamia, la civilización griega, romana, pues también hay gente que le gusta como historiador conocer la historia del pueblo de Israel, sus orígenes, su evolución, sus tradiciones, sus instituciones. Y también le interesa conocer el historiador el origen del movimiento cristiano, ¿no? Cómo nació el movimiento de Jesús, cómo se desarrolló, qué tipo de modelos de comunidades surgieron en torno a Jesús. Luego, todos aquellos preocupados por el conocimiento histórico del pueblo de Israel y aquellos que están interesados en el conocimiento histórico de cómo surgió el cristianismo, el movimiento de Jesús, pues acuden a estos textos y lo analizan, lo estudian y lo comprenden, ¿no? Y tienen un valor inmenso. Luego hay como 2 razones para acercarte a la Biblia: los que les gustan la literatura, los que les gustan la historia. ¿Es necesaria la fe? No. ¿Puede ser creyente? Sí. ¿Puede no ser creyente? Pues no importa. Vienen aquí buscando valores literarios y el valor de la historia antigua. Pero los que estamos aquí somos distintos y vamos buscando un tercer valor, que es el más bonito de todo desde mi punto de vista, y es el valor religioso. El valor religioso de la Biblia parte de la intuición que tenemos de que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿no? Hay muchos textos que nos dicen que la riqueza de la Biblia es que contiene el mensaje que Dios nos ha comunicado a través de los profetas, nos ha comunicado su mensaje, su palabra. Entonces, aquí estamos los que esta tarde hemos venido a la charla, ¿no? Somos personas creyentes que buscamos la palabra de Dios que está aquí. Y esa palabra de Dios que está aquí, fijaros qué cosa más bonita, es desde mi punto de vista lo más valioso que tiene la Biblia, ¿no? Que la Biblia es una biblioteca extraordinaria, nadie lo pone en duda. Que la Biblia es un conjunto de libros históricos, pues tampoco nadie lo pone en duda. Pero que la Biblia contenga la palabra de Dios, solamente los creyentes son los que tienen esta convicción.
de que realmente aquí está la palabra que Dios nos dirige, la palabra que se nos comunica, la palabra con la que Dios quiere entablar una conversación con nosotros. Y esa palabra de Dios en la Biblia es presentada de la siguiente manera. Es como si la Biblia, desde un punto de vista religioso, yo contengo la palabra de Dios, me diría la Biblia, si la Biblia estuviera aquí presente, ¿no?, presentada como una mujer anciana, sabia, ¿verdad? La Biblia se presentaría a este grupo esta noche y diría, yo soy, diría la Biblia, pensando en el Salmo 119, versículo 105, ¿no? Ahí tenemos una presentación de la Biblia preciosa. Salmo 119, versículo 105. Lo sabéis de memoria, este versículo. Dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios se nos presenta como una pequeña lamparita de aceite que tú llevas en la mano y que te va iluminando tu camino en la vida. Sería en la actualidad una linterna, ¿no? Una noche oscura en el campo, llevamos una linterna y nos vamos iluminando para no tropezar. Pues bien, la palabra de Dios incluso tiene una presentación humilde, ¿no? Se presenta como una lamparita de barro que se echa aceite y te va iluminando en el camino de la vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Ahora bien, una lámpara que te ofrece una lámpara ofrece luz. En una noche oscura, una lamparita te ilumina y la luz simboliza la orientación. Luego en la Biblia encontramos la palabra de Dios que nos orienta en la vida. El ser humano necesita encontrar una luz para su vida. Y el día en que nuestras madres nos traen al mundo, nos expulsan a una intemperie. Ahora cada uno tiene que buscar, ¿verdad?, un sentido, una orientación para su vida. Necesitamos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta para el creyente es la palabra de Dios, que es la que nos orienta, es la luz, es la pequeña lámpara. Luego, este libro podría quedar representado por una lamparita de barro encendida. En ella, en la palabra de Dios, vamos a encontrar luz, orientación, valores, criterio, oferta de sentido. Vamos a encontrar hasta un estilo de vida, ¿no? La palabra de Dios va a ser la orientadora para nuestra vida. Hay otro texto también muy bonito, muy conocido, del profeta Isaías, capítulo 55, los versos 10 y 11, donde la palabra de Dios se presenta bajo la imagen de la lluvia y de la nieve. Fijaros bien lo que dice el texto, lo sabéis de memoria. Como la lluvia y la nieve, fijaros, la lluvia y la nieve caen de arriba, caen del cielo, caen de Dios, y cae y empapa la tierra, y la tierra produce fruto. Así es mi palabra. Es decir, el circuito de la Biblia es, la palabra viene de arriba, cae en el corazón del hombre y transforma la vida de la persona. Pues así es mi palabra. Luego, como lluvia y nieve, la lluvia y la nieve equivalen al agua, ¿verdad? Es lo mismo, lluvia y nieve es agua. Y el símbolo del agua en la Biblia, ante todo, es la vida. Luego, la palabra de Dios no solamente es luz, orientación, es la vida del creyente. El agua y la lluvia y la nieve, el agua. Nosotros tenemos una maceta de geranio en casa. No la regamos, la maceta se seca. Si todos los días le echamos un poquito de agua, tenemos flores, ¿no? Es decir, el agua da vida, la palabra de Dios da vida. Una imagen muy bonita, muy sencilla, ¿verdad? Lo entendemos todo. La palabra de Dios es una luz, una lámpara. La palabra de Dios es agua, como la lluvia y la nieve. Y hay un tercer texto interesante, un poco extraño, un poco así extravagante, porque es un texto que nos viene del profeta Ezequiel, el capítulo 3, versículo 1 y 2. El profeta Ezequiel
le tocó predicar la palabra de Dios en una época del exilio de Babilonia, el pueblo fuera de su tierra, en una crisis muy grande, no solo una crisis humana, sino una crisis de fe, porque lejos de la tierra el pueblo le costaba mucho seguir creyendo en Dios, ¿no? Pues el profeta Ezequiel acompañó al pueblo al exilio, ¿no? Y fue en el exilio donde el profeta Ezequiel descubrió su vocación de profeta, ¿no? Y el capítulo 3 de su libro nos cuenta Ezequiel una visión que él tuvo, ¿no? Esta visión es interesante. El profeta, en su interioridad, escuchó la voz de Dios que le decía: Ezequiel, cómete el libro. Tú dices, esto no lo podemos entender al pie de la letra, porque si Ezequiel se come el libro se muere. Luego este es un lenguaje simbólico, ¿no? Cómete el libro significa nútrete de la palabra de Dios, aliméntate con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu alimento permanente. Cómete el libro todos los días de tu vida. Y luego dice Dios, y después habla a mi pueblo. La secuencia es interesante, ¿eh? Primero, aliméntate de la palabra, acoge la palabra, digiere la palabra, asimila la palabra, vive la palabra, después abre la boca, después enseña, después transmite, después comunica, ¿no? Pero en primer lugar, aliméntate de la palabra y después predica, anuncia, comunica, ¿no? Fijaros bien si nosotros, los catequistas, los comunicadores, los predicadores de la palabra, pues nos tomáramos en serio este texto de Ezequiel 3, ¿no? Antes de hablar es necesario recibir, acoger, alimentarnos con la palabra. Después habla. Se nota cuando una persona habla si realmente se ha nutrido previamente de la palabra de Dios. Y finalmente dice Ezequiel, ¿no? Me comí el libro y me supo a sabor de miel, el sabor de la escritura de la Biblia. El sabor de la Biblia es la miel. Ahora bien, la miel como alimento, ¿verdad? Es un alimento que tiene dos características. Primera, el dulzor, el azúcar, ¿verdad? Es agradable. Una cucharada de miel es algo que gusta, ¿no? La miel en el Oriente, todas las confiterías, todos los dulces que se venden en las confiterías del Oriente son todos pasteles de miel, ¿no? La miel es por excelencia oriental, ¿no? Y diríamos, la miel es equivalente a lo dulce, a lo agradable, a lo bueno. Y en segundo lugar, la miel es muy nutritiva, ¿no? Tiene mucha consistencia. Nosotros podemos desayunar todos los días miel y no tenemos más hambre durante toda la mañana, ¿no? Es muy nutriente, un alimento muy sólido. Luego la palabra de Dios se nos presenta como alimento sólido, consistente y a su vez rico, a su vez con sabor a miel, ¿no? Ese es el sabor de la palabra de Dios, de la Biblia, sabor a miel. El profeta Isaías, que es un poeta, también nos dejó otro texto donde nos habla de los sabores de la Biblia, ¿no? Ahora que nos gusta tanto la cocina, ¿verdad? La cantidad de programas en torno a la cocina que tenemos en la televisión. Pues bien, la Biblia también tiene su cocina, ¿no? Y los sabores bíblicos en el profeta Isaías son tres, ¿no? Fijaros bien, son tres. Ya hemos dicho que para Ezequiel la palabra de Dios sabe a miel, ¿no? Pero el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice el profeta al pueblo, ¿no? Venid sediento, ¿no? Ve a un pueblo que necesita de la palabra, lo ve reseco. Venid sediento. Comed gratuitamente, se invita al pueblo que se alimente de manera gratuita de la palabra. ¿Y qué es lo que va a comer el pueblo en esta invitación que le hace el profeta Isaías? Pues le propone el agua, le propone el vino
y la leche. Luego tenemos tres alimentos con los que la Biblia se identifica: el agua, el vino y la leche. El vino, porque en el Oriente el vino es la alegría y el amor. En el Evangelio de Juan tenemos una multiplicación muy original, no solamente la multiplicación del pan, la multiplicación de los peces, ¿no?, sino que tenemos la multiplicación del vino, ¿no? En las bodas de Caná, Jesús transformó 6 tinajas de 100 litros de agua en vino abundante de gran calidad, ¿no? Luego el Evangelio de Juan se nos presenta ya en el capítulo 2 como una oferta de amor, de alegría al pueblo que lo necesita, ¿no? Así que el vino representa en la cultura bíblica, pues ante todo, el amor. En el libro del Cantar de los Cantares aparece el vino como equivalente del amor. Y es verdad que la palabra de Dios, en definitiva, nos lleva a una vida más humana, a una vida construida sobre el criterio de la bondad, del amor, ¿no? No podemos conectar con la palabra de Dios y no quedarnos contagiados del amor. Luego la palabra de Dios nos lleva a construir la vida con la primacía del amor, ¿no? Pero a su vez es también el vino símbolo de la alegría, ¿no? La palabra de Dios produce una alegría serena, profunda, como consecuencia de que da sentido a la vida, ¿no? Y una vida con sentido podrá ser dura, difícil, pero es una vida bien trazada, ¿no? Una vida con esperanza, con un proyecto, una vida que queda iluminada por la palabra de Dios. Y la consecuencia es la serenidad, la alegría, la paz. Así que la palabra de Dios, según Isaías, es como el vino que da alegría y que nos lleva a vivir en el amor. Ya el agua lo ha explicado, ¿no? Como baja la lluvia y la nieve del profeta Isaías, pues así es mi palabra, el agua que da vida, ¿no? El agua la necesitamos porque si no morimos, podemos morir de sed, ¿verdad? El agua nos da la vida. Y finalmente, el tercer alimento es la leche. La leche, quien lo ha explicado mejor, es la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice el texto, muy bonito: como niños recién nacidos, buscad la leche espiritual que os ayuda a crecer y a madurar. Fijaros, la leche es un alimento que todos la hemos tomado cuando éramos bebés, cuando éramos pequeñitos. Hemos sido alimentados con la leche. La leche era el alimento básico del niño. Y todos los que estamos aquí hemos sido alimentados durante una etapa de la vida con la leche. ¿Y qué produce la leche? Dice crecimiento y maduración. Y es verdad, el niño va creciendo con la leche y va desplegándose y el niño va madurando y el niño va para arriba, ¿verdad? Luego todo niño con la leche crece. Y fijaros qué bonito, la palabra de Dios es un alimento maduro, un alimento consistente como la miel. Es un alimento que nos hace vivir en la alegría, un alimento que nos lleva a vivir en el amor, pero es también un alimento que nos ayuda a madurar como creyentes. La mayoría de los bautizados padecemos de anemia en el sentido de que tenemos una visión de la fe muy pobre, muy poco consistente, a veces excesivamente piadosa. Nos falta un alimento que nos dé madurez cristiana. Y eso lo da la palabra, porque la palabra se identifica con la leche. Alimento consistente, fuerte, que nos ayuda a progresar, a madurar como creyentes. Y cuando nos falta esto, somos cristianos anémicos, padecemos la anemia, nos falta la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira qué bonita ha sido esta presentación con el lenguaje, sobre todo de los profetas, acerca de qué es la Biblia. Es una pequeña lamparita que te aporta luz, es como la lluvia, la nieve, el agua que humedece y da vida,
es como el alimento con el que te ha de nutrir y tiene sabor a miel, alimento fuerte, bueno, agradable. Es como el vino que da alegría, que nos hace vivir en el amor. Es como la leche que nos hace madurar como creyentes. Bueno, pues fijaros qué cosa más bonita. Nosotros, los que leemos la Sagrada Escritura, todos los días, en la liturgia, en casa, pues vamos buscando, creo yo, no vamos buscando literatura, tampoco vamos buscando historia, sino que lo que vamos buscando es esta palabra que nos aporta todo esto que acabamos de decir. Una dificultad que tiene la Biblia, ¿no? Esta dificultad que tiene la Biblia la presentó Lucas a su comunidad, porque la comunidad de Lucas del evangelista Lucas, tenía problemas para entender las Escrituras como nosotros, ¿eh? Esta charla es muy bonita, pero a la hora de la verdad tú llegas a tu casa, abres la Biblia y no entiendes, te cansa, te aburre. Entonces Lucas, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dejó esta cuestión. Nos dice Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que había un etíope que tenía 3 características, ¿no? Primero, que era ministro de finanzas, luego una persona muy lista, porque en el campo de la economía no hay torpe, es una persona inteligente, una persona lista, que fue a visitar Jerusalén, la capital de Israel. Una visita posiblemente diplomática, y este hombre era encargado de la economía del reino de Etiopía. En segundo lugar, nos dice que a la vuelta de Jerusalén iba leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces me imagino yo, los viajes durarían mucho tiempo. Iba en su carroza leyendo al profeta Isaías. Luego era un hombre culto, iba leyendo al profeta Isaías en la lengua hebrea. Luego era una persona que sabía leer, una persona que leía lengua extranjera, una persona que tenía un nivel cultural elevado. Iba leyendo al profeta Isaías. Y en tercer lugar se nos dice que el etíope había estado en Jerusalén y en un momento había ido a visitar el templo, por lo cual se nos dice que este hombre tenía inquietud religiosa, ¿no? Luego, una persona con inteligencia, una persona con cultura, una persona con interés y con inquietud religiosa. Es el etíope, anónimo, ¿verdad?, que nos puede representar a los que estamos aquí, ¿eh? Los que estamos aquí tenemos nuestra pequeña inteligencia, nuestra pequeña cultura, nuestras inquietudes religiosas. Estamos representados por el etíope. Y el etíope va por el camino del desierto leyendo Isaías y se acerca el diácono Felipe, ¿no? Y le grita a Felipe, al etíope, le hace una pregunta, ¿no?, un poco así indiscreta. Le dice el diácono Felipe al etíope: ¿entiende lo que vas leyendo? Fijaros bien qué inoportuna, ¿no? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Esa es nuestra situación. Leemos, pero no entendemos la mayoría de las veces. ¿Entiende lo que vas leyendo? Y les responde el etíope: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Aquí está la cuestión. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe, el diácono, que se subiera a la carroza y le explicara el texto que iba leyendo. Lo cual el evangelista Lucas nos diría, ¿verdad?, que siempre vamos a necesitar como un Felipe en nuestra vida, ¿no? Ahora mismo soy yo Felipe, porque estoy explicando, pero quizá a lo mejor el mañana viernes por la tarde, alguna de vosotras está dando catequesis a los niños. Bueno, pues vosotros sois Felipe porque estáis explicando. O un padre de familia, un abuelo, le explica a su hijo, a su nieto, un trocito de la palabra de Dios, hace de Felipe. Luego, para comprender la palabra de Dios, Lucas piensa que es necesario una mediación. ¿Qué es una mediación? Un instrumento, una persona, un instrumento, un curso, un cursillo, un libro, una semana bíblica, que nos vaya ayudando a despertar.
nos vaya ayudando a comprender. Porque Lucas nos diría, mis cristianos, los que yo le he escrito, el evangelista Lucas, el evangelio de Lucas, no entienden, no comprenden. Necesitan un Felipe, necesitan un instrumento, necesitan una clase, necesita un grupo, necesita un catequista. Cualquier instrumento de persona o de libro o de curso que normalmente le inicie en este camino de lectura de la palabra de Dios. Luego, ante la dificultad, Lucas nos dejó esta propuesta sugerente, ¿no? Necesitamos, Felipe, que nos explique la palabra de Dios. Y hay que buscarlo, y hay que proponerlo. Y yo creo que la Iglesia en ese sentido tiene un compromiso, ¿no?, de difundir la palabra de Dios, de comunicarla, de hacerla presente, de que se conozca la palabra de Dios. Bien, y para terminar, la yema de la Biblia, ¿no? Mira, una imagen un poquito vulgar, ¿no? Una imagen un poco vulgar. Pensad que la Biblia es un huevo. Esta es la cáscara. Incluso muchas cosas del Antiguo Testamento son cáscara. Y lo bueno que es de un huevo que es la yema, ¿verdad? La yema. Bueno, pues, ¿cuál es la yema de la Biblia? La yema de la Biblia, que es lo bueno, lo exquisito, lo extraordinario. La yema de la Biblia son los 4 evangelios. Y esto os cito 2 textos, ¿verdad? El primero, la carta a los Hebreos, el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dice así, fijaros bien, de muchas maneras habló Dios antiguamente a su pueblo por medio de los profetas. Luego Dios ha hablado de muchas maneras a su pueblo Israel por medio de los profetas. Ahora, dice la carta a los Hebreos, en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Luego la Biblia contiene 2 calidades de la palabra. Una calidad en minúscula, la palabra pronunciada por los profetas, y una calidad en mayúscula, la palabra pronunciada por Jesús. Esa es la palabra pronunciada por Jesús que contienen los 4 evangelios, es la yema, es lo mejor, es la palabra de Dios por excelencia. Por eso, fijaros bien, cuando participamos en la liturgia el domingo, cuando escuchamos las lecturas del Antiguo Testamento, estamos sentados, ¿eh? O la lectura de las cartas de Pablo, estamos sentados. Pero cuando leemos el Evangelio, nos ponemos todos de pie. Y al Evangelio se le echa incienso, se perfuma, ¿verdad? No a las cartas de Pablo, no a la lectura del Antiguo Testamento, se perfuma el Evangelio. Y el Evangelio también se besa, un gesto precioso que debíamos nosotros de llevarlo a la práctica todos los días. Una vez leído el Evangelio en casa, pues se besa como un signo de aprecio, de estima, de valoración a la palabra de Jesús, ¿eh? Luego la misma Iglesia expresa con su gesto, con su liturgia, expresa que no toda la palabra de Dios está en el mismo nivel, ¿no? Que hay 4 libros que sobresalen, que es la yema, que es el tesoro, que es lo bueno, son los 4 evangelios. Y por eso perfumamos el Evangelio, por eso leemos el Evangelio en un libro especial que se llama Evangeliario, y por eso se ilumina también la lectura del Evangelio, y se besa. Así que la carta a los Hebreos nos suprime una visión plana de la Sagrada Escritura, como si valiera lo mismo el libro del Éxodo que el profeta Isaías, que Jeremías y que el Evangelio de Lucas. No, esta visión plana es incorrecta. El Antiguo Testamento es plano, pero luego los Evangelios sobresalen. Nosotros los cristianos nos inspiramos en los 4 Evangelios. En los 4 Evangelios encontramos la luz, encontramos la vida, encontramos los valores, encontramos la palabra definitiva de Dios. El Concilio Vaticano II, un documento muy importante del Concilio referente
a la valoración de la palabra de Dios en la vida de los cristianos, pues nos dijo que la Iglesia veneraba los 4 evangelios por encima del resto del conjunto de los otros libros bíblicos, ¿no? Luego, la misma Iglesia no sitúa los 4 evangelios en el mismo nivel que el resto de los libros del Antiguo Testamento, sino que sobresale, ¿no? Indicando, ¿verdad?, que la palabra definitiva de Dios no es la que pronunciaron los profetas. Esa palabra era provisional, transitoria, podía ser mejorada, podía ser superada, que la palabra definitiva y última de Dios es la palabra que pronuncia el Hijo. ¿Quién conoce bien a un padre? ¿El vecino, el profeta, o el Hijo? No, quien conoce bien a un padre es el Hijo. Luego el Hijo es el que nos comunica la palabra definitiva de Dios. Así que a la hora de nuestra relación con la Biblia debemos de primar la lectura del Evangelio. Los cristianos tenemos una invitación de la Iglesia a leer todos los días el Evangelio de Jesús, ¿no? El Papa Francisco no se cansa de decirnos poner en la mochila, en los bolsos de las mujeres, poner un evangelio pequeñito, y en la parada del autobús, la espera del médico, la peluquería, coger el libro de los evangelios y leer el trocito que la Iglesia nos propone cada día, ¿no? Es la lectura que se lee en la Eucaristía. Pues bien, en España hay que decir que esta práctica ha crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido muchísimo. La Biblia es el libro más leído en el mundo. En segundo lugar, es el libro más traducido en el mundo. Y en tercer lugar, el más vendido hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero los evangelios gozan todavía más de mayor importancia. 2.500 millones de personas leen el evangelio en el mundo. 2.500 millones de personas leemos el evangelio. Y ese evangelio es la manera, esa lectura sencillita es la manera que tenemos de estar en contacto todos los días con la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. Así que, 2 cosas: comprometámonos cada uno a hacer esa lectura diaria del evangelio del día. Son 5 minutos, 8 minutos al día, pero nos viene muy bien porque empezamos a conectar con Jesús, empezamos a conocer mejor el mensaje de Jesús, empezamos a sintonizar con Jesús. Regalemos evangelio, el mejor regalo de Reyes, ahora que se acerca ya los Reyes Magos, el mejor regalo que podemos hacer a los amigos, a los vecinos, a los familiares, un evangelio pequeñito. Y en España, por suerte, ¿verdad?, son miles y miles los lectores del Evangelio del día. Yo he traído de la librería diocesana los libritos del Evangelio del día, muy económicos, son de la librería, para que aquellos de vosotros que queráis ya tenerlo para el nuevo año, pues lo podáis adquirir, no tengáis necesidad de ir a una librería de Cádiz a buscar el Evangelio. Así que este sería el compromiso de esta reflexión, ¿verdad? Los que estamos aquí, por favor, vamos a leer todos los días Jesús. Es la miel, el vino, la leche, lo mejor que podemos tener y recibir en la Iglesia. Pues bien, muchas gracias, y yo creo que podemos terminar poniéndonos de pie, rezando a la Virgen María.